Rivolgo un caro saluto ai signori cardinali presenti. Dirijo un atento saludo a los señores cardenales que están aquí presentes, en particular al cardenal vicario, también a los obispos auxiliares y a todos los obispos, a los queridos sacerdotes, párrocos, vicarios parroquiales y a todos aquellos que de distintas maneras colaboran en el cuidado pastoral de nuestras comunidades. Asimismo a los diáconos, a los religiosos, a las religiosas, a las autoridades y a todos ustedes, amados fieles. La Chiesa di Roma è erede di una grande storia. La Iglesia de Roma es heredera de una gran historia consolidada en el testimonio de Pedro, de Pablo y de innumerables mártires, y tiene una misión única, perfectamente indicada por lo que está escrito en la fachada de esta catedral. Essere mater omnium ecclesiarum, madre di tutte le chiese. Spesso Papa Francesco ci ha invitato a riflettere sulla dimensione materna. Frecuentemente el Papa Francisco nos invitaba a reflexionar sobre la dimensión materna de la Iglesia y sobre las características que le son propias, la ternura, la disponibilidad al sacrificio y esa capacidad de escucha que permite no solo socorrer, sino a menudo prever las necesidades y las expectativas, antes incluso de que se formulen. Sono tratti che ci auguriamo crescano ovunque. Son rasgos que deseamos que vayan creciendo en el pueblo de Dios en todas partes, también aquí en nuestra gran familia diocesana, en los fieles, en los pastores y antes que nadie en mí mismo. Su di essi ci possono aiutare a riflettere le letture. Las lecturas que hemos escuchado nos pueden ayudar a reflexionar sobre estos atributos. In particolare si narra di come la comunità delle origini. En los Hechos de los Apóstoles, en particular, se narra cómo la comunidad de los orígenes afrontó el desafío de la apertura al mundo pagano para el anuncio del Evangelio. No fue un proceso fácil. Requirió mucha paciencia y escucha recíproca. Esto se verificó en primer lugar dentro de la comunidad de Antioquía, donde los hermanos dialogando, incluso discutiendo, llegaron a solucionar juntos la cuestión que los ocupaba. Después Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén. No decidieron por su cuenta, sino que buscaron la comunión con la Iglesia Madre y fueron a ella con humildad. Lì hanno trovato ad ascoltarli Pietro e gli apostoli. Allí encontraron a Pedro y a los apóstoles que les escucharon. Se entabló un diálogo que finalmente llevó a la decisión adecuada, reconociendo y teniendo en cuenta el esfuerzo de los neófitos. Convenía no imponerles pesos excesivos, sino limitarse a pedir lo esencial. De ese modo, lo que podía parecer un problema se convirtió en una ocasión en la que todos pudieron reflexionar y crecer. El texto bíblico, pero, ci dice di più. El texto bíblico, sin embargo, nos dice algo más, superando la ya rica e interesante dinámica humana del evento. Nos lo revelan las palabras que los hermanos de Jerusalén dirigen en una carta a los de Antioquía, comunicándoles la decisión que han tomado. Ellos escriban, el Espíritu Santo y nosotros mismos hemos decidido, precisando que en todo el proceso la escucha más importante que hizo posible todo lo demás fue la de la voz de Dios. Ci ricordano così que la comunione si costruisce. De ese modo nos recuerdan que la comunión se construye ante todo de rodillas, en la oración y en un continuo compromiso de conversión.
Solo in tale tensione, infatti, ciascuno può sentire Solo en esa tensión, en efecto, cada uno puede sentir dentro de sí la voz del Espíritu que grita, Abba, Padre, y consecuentemente escuchar y comprender a los demás como hermanos. Anche il Vangelo ci ribadisce questo messaggio, dicendoci che nelle scelte También el Evangelio nos reitera este mensaje, diciéndonos que en las decisiones de la vida no estamos solos. El Espíritu nos sostiene y nos indica el camino a seguir, enseñándonos y recordándonos todo lo que Jesús dijo. In primo luogo, lo Spirito ci insegna le parole del Signore, imprimendole profondamente. En primer lugar, el Espíritu nos enseña las palabras del Señor, grabándolas profundamente en nosotros, según la imagen bíblica de la ley que ya no está escrita en tablas de piedra, sino en nuestros corazones, don que nos ayuda a crecer hasta transformarnos en una carta de Cristo, los unos para los otros. Noi siamo tanto più capaci di annunciare il Vangelo. Y es efectivamente así. Nosotros somos tanto más capaces de anunciar el Evangelio cuanto más nos dejamos conquistar y transformar por Él, permitiendo a la potencia del Espíritu purificarnos en lo más íntimo, haciendo que nuestras palabras sean simples y sin doblez, nuestros deseos honestos y limpios, nuestras acciones generosas. L'altro verbo, ricordare, cioè tornare a rivolgere l'attenzione. Y aquí entra en juego el otro verbo, recordar, es decir, volver a dirigir la atención del corazón a lo que hemos vivido y aprendido para penetrar más profundamente en el significado y saborear su belleza. In proposito, al cammino impegnativo que la diócesis di Roma sta Pienso a este respecto en el comprometido camino que la diócesis de Roma está recorriendo en estos años, estructurado sobre varios niveles de escucha, hacia el mundo que le rodea para acoger los desafíos y al interno de la comunidad para comprender las necesidades y promover sabias y proféticas iniciativas de evangelización y de caridad. È un cammino difficile, ancora in corso, che cerca di Es un camino difícil, aún en curso, que intenta abrazar una realidad muy rica, pero también muy compleja. È però degno della storia di questa Chiesa che tante volte Es, sin embargo, un camino digno de la historia de esta iglesia, que muchas veces ha demostrado que sabe pensar a lo grande, entregándose sin reservas en proyectos valientes y arriesgándose incluso frente a escenarios nuevos y complejos. Ne segno il grande lavoro con cui tutta la diocesi proprio in questa De esto es signo el gran trabajo con el que toda la diócesis, precisamente en estos días, se ha prodigado para el jubileo, en la acogida y en el cuidado de los peregrinos y en tantas otras iniciativas. Gracias a muchos esfuerzos, la ciudad le parece a quien viene, a veces desde muy lejos, como una gran casa abierta y cogedora, y sobre todo, como un hogar de fe. Da parte mia, esprimo desiderio e l'impegno di entrare in questo. Por mi parte expreso el deseo y el compromiso de entrar en este vasto proyecto poniéndome en la medida de lo posible a la escucha de todos para aprender, comprender y decidir juntos. Cristiano con voi e vescovo per voi. Cristiano con ustedes y obispo para ustedes, como decía San Agustín. Les pido que me ayuden a realizarlo mediante un esfuerzo común de oración y de caridad, recordando las palabras de San León Magno, que en todas las cosas que hacemos rectamente, Cristo es quien realiza la obra de nuestro ministerio. No nos gloriamos en nosotros, que nada podemos sin Él, sino en aquel que es nuestro poder. Del nostro operare. A tali parole vorrei unire, concludendo, A estas palabras quisiera agregar para concluir las del Beato Juan Pablo I, que el 23 de septiembre de 1978, con el rostro radiante y sereno,
que ella le había valido el apelativo del Papa de la Sonrisa, saludaba así a su nueva familia diocesana. San Pio X diceva: San Pío X, al entrar como patriarca en Venecia, exclamó en San Marcos: Cosa sarebbe di me, veneziani? ¿Qué sería de mí, venecianos, si no los amase? Algo parecido digo yo a los romanos. Puedo asegurarles que les amo, que solamente deseo servirles y poner a disposición de todos mis pobres fuerzas todo lo poco que tengo y que soy. Anch'io vi esprimo tutto il mio affetto con el desiderio. También yo quisiera expresarles todo mi afecto con el deseo de compartir con ustedes en el camino común alegrías y dolores, fatigas y esperanzas. Del mismo modo les ofrezco todo lo poco que tengo y que soy, y eso lo confío a la intercesión de los santos Pedro y Pablo, y a la de tantos otros hermanos y hermanas, cuya santidad ha iluminado la historia de esta iglesia y las calles de esta ciudad. La Vergine María ci accompagni e interceda per noi. La Virgen María nos acompañe e interceda por nosotros.